Muy buenos días, el tema de hoy es recibir la palabra. Vamos al libro de Santiago capítulo 1 verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Recibir la palabra. ¿Cómo nos cuesta a usted y a mí poner atención cuando nos dan una palabra? A veces estamos más atentos cuando nos mandan un regalo, una invitación, cuando nos mandan algo que estamos anhelando, estamos esperando. Pero ¿por qué nos cuesta atender la palabra? ¿Por qué no recibimos la palabra? Una palabra en la cual nos da el Señor. Es como ese cheque en blanco que el Señor nos da a usted y a mí, y a usted y a mí nos corresponde cobrar ese cheque, reclamar ese cheque. Pero no lo recibimos, ¿por qué? Porque andamos más afanados por los quehaceres de este mundo, por los afanes de este mundo, por lo que nos rodea, que estar pendientes de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Santiago nos habla desechando toda abundancia de malicia. ¿Por qué desechando la abundancia de la malicia que hay? Porque a veces estamos más afanados y preocupados por lo que hace el otro, por lo que me dijo, por lo que me habló, por lo que tengo que hacer, por lo que voy a hacer, y no estamos atentos a la palabra. A veces asistimos a la iglesia y decimos, no, el sermón estuvo muy bonito, la palabra que dio el pastor, la prédica muy buena, pero no, como que prácticamente fue otro mueble más en la iglesia. Porque no se acuerda del tema que hablaron, no se acuerda de la palabra que dio el pastor, el tema que él habló. Muchas veces nos acordamos más de las canciones de alabanza que dieron en un momento dado, pero la palabra no quedó. Y sé que se perdió esa palabra, como que no cumplió su función en la persona. ¿Pero por qué? Porque anda más afanado en otras cosas. Por eso, recibir la palabra es estar atentos, despiertos, mirando qué es lo que el Señor nos va a dar, cuál es el regalo que el Señor quiere darnos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, vuestras almas. Esa palabra que el Señor nos da puede salvarnos de una circunstancia, una situación que se esté pasando, estemos obrando, ¿cierto? Porque la palabra llega, pero dice que la palabra cumple su función. La palabra es enviada y cumple su función. Así como ese hombre que mandó buscar al Señor Jesucristo para que su siervo estaba enfermo, ¿cierto? Y como él le dice al Señor, di la palabra y mi siervo será sano. O sea, prácticamente estaba pendiente de la palabra. ¿Qué palabra envió el Señor? Y la palabra que envió el Señor, que él estaría sano, que por la fe que este hombre tenía, ese centurión que envió a ese siervo a preguntarle al Señor que enviara la palabra. Primero lo dijo que fuera porque tenía un siervo muy enfermo, pero después cayó en cuenta que él era un hombre de autoridad y que Jesús también era un hombre de autoridad y que con la palabra ya su siervo sería sano. O sea, esa fe que Jesús quedó admirado por la fe de este hombre, que solo con la palabra del Señor él creería que su siervo sería sano, y solamente el Señor dio la palabra. Por eso cuando los siervos volvieron ante el centurión, le dijo, ¿a qué horas dio la palabra el Señor? Dijeron, a tal hora, y a esa hora fue sano el siervo. ¿Cómo es de importante que usted y yo le demos tanta importancia a la palabra del Señor? Mire que a veces le damos más importancia a las palabras de otras personas. Es que yo me acuerdo la palabra que me dijo, es que cómo me trató, es que esa palabra me quedó tan grabada en el corazón que yo no le pude sacar, y todavía me acuerdo, y lleva 20 años acordándose de esa palabra, de esa persona que lo maltrató, le dijo una palabra, y esa palabra entró en el corazón y dolió, hirió el corazón, y no puede olvidarse esa palabra. ¿Y por qué no hacemos eso con la palabra del Señor? ¿Por qué no proclamamos, declaramos, confesamos, profetizamos la palabra del Señor? Ya que aquí nos dice, cuando habla de inmundicia, abundancia de malicia, es que a veces grabamos mal la palabra del mundo, la palabra de ociosidad, de vulgaridad, de palabras de doble sentido, palabras en las cuales hieren, duelen para una persona, y como que le voy a decir unas cuantas cosas, es que me va a oír, y para eso sí tenemos sentido, para eso sí ponemos atención, para eso sí estamos atentos. ¿Y por qué no a la palabra? Ya que el recibir la palabra trae un camino de transformación para mi vida y mi vida, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Él puede entender qué es lo que el Señor nos quiere llevar a hacer a usted y a mí, pero es importante en el cual pongamos atención qué es lo que el Señor nos quiere hablar, qué quiere decir. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque a veces estamos más atentos a hablar que a escuchar. Y por eso cuando habla que nos deslicemos es porque usted cree, ¿qué le pasa? ¿Usted qué tiene conmigo? ¿Pero cuál es el problema? Venga, no fue eso lo que le dijo, usted me entendió mal, escuchó mal. ¿Cuántas veces hemos oído decir, usted me escuchó mal? ¿Y por qué? No estamos atentos
estamos es más pensando en lo que le voy a decir que en lo que me están diciendo. Mire que así nos pasa cuando nos hablan de la palabra de Dios, pero también así nos pasa cuando a veces decidimos leer la palabra. La leemos, pero resulta que la mente, como dicen algunos, está en Júpiter, en Marte, en Saturno, está por ahí en las constelaciones, en la creación de Dios, pero no está en la palabra. Y como que no entiende, por eso algunos dicen, no, esa Biblia, esa palabra la entenderá Mandrake. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho quitar sus pensamientos. Por eso aquí nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estar atentos a escuchar lo que el Señor nos dice, porque hay palabras en las cuales uno va ahora por alguna persona y un Señor le da una palabra, una palabra para esa persona y uno dice, Dios, esta palabra viene de Dios, esta es la palabra que Dios te da. Ay, sí, esa palabra yo la recibí hace tantos años. Mire que se me había olvidado, yo no me acordaba de esa palabra, la verdad. Nos deslizamos, o sea, prácticamente perdió todo ese tiempo porque esa palabra era para que el Señor lo restaurara, trayera cambio, trayera transformación a su vida. Pero como no estamos atentos a la palabra, estamos atentos a otras cosas y no le damos la importancia de lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, y es precisamente por eso que muchas personas no entienden, no comprenden lo que está pasando cuando el Señor ya les ha hablado en algún momento, en alguna circunstancia, en alguna situación, y no lo pueden entender. Y es ahí donde el Señor nos quiere hablar. Por eso en la parábola que hablaba el Señor Jesús en Lucas 8, 13 al 18, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que la vean vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Mire cómo el Señor Jesús les hablaba por parábolas, pero no entendían. Por eso el Señor dedicaba tiempo a explicarle a sus discípulos. Él no perdía el tiempo con las multitudes porque sabían que ellos solamente lo buscaban por la comida, pero no realmente por la palabra, que era ese alimento que el Señor quería darles a entender y conocer. Muchos se preocupaban más, era por la comida física más que la espiritual. Por eso aquí el Señor nos habla a usted de mí, cómo estamos oyendo, si es que estamos oyendo. Por eso dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Y escuchan, para no están atentos, están pensando en otra cosa, ¿cierto? ¿Escucharon la palabra? Sí, la escucharon. Resulta que como los afanes de este mundo no les dejan que esa palabra realmente cumpla la función en la vida de la persona, entonces se apartan. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Por qué no llevan fruto? Porque no recibieron la palabra, la escucharon, no la recibieron, porque él mismo lo dice, porque yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Yo voy a ir a la iglesia, pero salgo rápido porque tengo que ir a trabajar. Bueno, yo lo voy a acompañar a la reunión, pero yo me voy rápido porque tengo que ir a hacer una vuelta. Yo quiero acompañarlo porque usted me ha invitado tantas veces que quiero cumplirle. Es que la verdad, si yo tengo un compromiso con Dios y voy a ir porque la verdad lo tengo. O sea, prácticamente no hay ningún compromiso. Hay un compromiso más con el hombre que realmente con Dios, y la palabra no cumple esa función en la persona. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que son con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire que si usted me ha escuchado, varias veces el Señor habla acá, oír, y a veces no estamos atentos a oír. ¿Por qué? Somos más ligeritos para hablar que para oír. Por eso dice, más la que cayó en buena tierra. Los que estamos dispuestos, voy a ver que me habla el Señor, qué palabra me va a dar. Yo necesito una respuesta de Dios a través de la palabra, y yo sé que la palabra hoy Dios me la va a dar. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, los dispuestos, los que quieren escuchar, los que están dispuestos a un cambio. Yo necesito esa palabra porque yo sé que esa palabra me va a transformar, me va a renovar, me va a restaurar en cada área o en la situación que estoy viviendo, estoy pasando. Pero dice, y dan fruto
fruto con perseverancia. O sea, el fruto es el cambio, la renovación, la restauración. También es el fruto en el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos y tengamos en cuenta. Recibir la palabra. Y el recibir la palabra es que usted y yo realmente nos dispongamos. Ya que en la palabra el que recibe proviene del griego de shonai, que literalmente significa darle la bienvenida. Tú puedes darle la bienvenida a la palabra de Dios como un anfitrión generoso le daría la bienvenida a una persona extraña o a alguien que realmente está esperando. Es lo que usted y yo debemos darle la bienvenida a la palabra del Señor, dispuestos a recibir la palabra que el Señor